Imagina esto. Son las 3 de la madrugada. Todo está en silencio. Nadie te escribe. No hay notificaciones, no hay distracciones. Pero dentro de ti hay una guerra. Una parte de ti quiere rendirse. La otra solo quiere entender por qué, con tanto esfuerzo, nada cambia. Te levantas de la cama, caminas al baño, te miras al espejo y te haces esa pregunta que has evitado por años. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Te han dicho que busques éxito, sabiduría, paz interior. Pero nadie te dijo dónde buscar. Nadie te explicó que hay un principio, uno solo, que sostiene todo. Que todo lo que buscas empieza en un solo lugar, en una voz. Una voz que no grita, una voz que susurra. Y en este video vas a entender por qué no la has podido oír y cómo eso está afectando cada área de tu vida. Hoy vos va a descubrir por qué estás confundido, aún orando todos los días. Cómo la opresión espiritual te mantiene activo, pero sin dirección. ¿Qué está bloqueando la sabiduría que Dios ya intentó entregarte? ¿Y por qué escuchar es el acto más poderoso de un verdadero guerrero espiritual? Esto no es motivación, no es contenido bonito. Esto es confrontación divina. Si tú te atreves a quedarte hasta el final, este mensaje puede reordenar todo lo que creías sobre escuchar a Dios. Y si quieres más contenido como este, suscríbete, activa la campanita y dale like para que más personas que están como tú puedan ser alcanzadas. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu historia. La voz, que garantiza el camino. Pero estás demasiado ocupado para escuchar. La voz que ignoras. Hoy es el abismo en el que caerás mañana. Te levantas, revisas el celular, checas notificaciones, te tragas el día antes de orar. Tu cabeza no para. Tus emociones gritan, tus responsabilidades te comen. Y ahí está Él, hablándote. No con truenos, no con relámpagos, con un susurro. Pero no lo oyes. ¿Por qué? Porque estás saturado de ruido. Te la pasas buscando dirección, propósito, paz. Y te preguntas por qué no llega. Pero ¿cómo esperas escuchar si no sabes callarte? Apostaría que ya pasaste por eso, sentirte estancado, confundido, vacío, preguntándote dónde está Dios. Pero la verdad es que Él siempre ha estado ahí. Tú solo estabas ocupado de más. Vivimos bajo una opresión espiritual constante. Distracciones, ansiedad, presión, todo eso forma parte de un sistema que te quiere sordo al cielo. Y mientras más ruido absorbes, más fácil es ignorar la dirección divina. Y si no oyes la instrucción, ¿a qué voz estás obedeciendo? Lo más peligroso no es estar perdido. Es pensar que estás bien mientras caminas directo al precipicio. ¿Qué estás escuchando más? ¿Tus emociones, tus redes o el susurro que solo se percibe cuando el alma guarda silencio? Más adelante voy a revelar cómo ese silencio puede convertirse en tu mayor arma espiritual. Pero primero tienes que entender esto. Si no decides callar, no vas a escuchar. Y si no escuchas, vas a obedecer cualquier cosa, menos la voz correcta. ¿Será por eso que te sientes sin rumbo? ¿Será por eso que, aunque haces de todo, nada llena tu interior? A lo mejor lo que necesitas no es hacer más, sino apagar el mundo por dentro y dejar que el cielo hable. Y si aún no lo percibes, espera, porque lo que viene a continuación puede revelar por qué tu propósito no ha despertado todavía. El que calla ante el cielo se levanta con autoridad en la tierra. ¿Alguna vez sentiste que tu vida está detenida como si algo te bloqueara? Haces todo lo que puedes, oras, luchas, te esfuerzas, pero nada se mueve. Y dentro de ti nace esa duda. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero la respuesta, aunque duela, es otra. No es que Él se haya olvidado, es que tú no estás escuchando. Muchos creen que están esperando a Dios, cuando en realidad Dios es quien está esperando a que ellos se alineen. ¿Por qué? Porque sin obediencia no hay activación, y sin escuchar no hay obediencia real. Es ahí donde empieza todo. Escuchar no es solo oír palabras bonitas en una predicación, es una postura interna,
una sensibilidad espiritual que solo se activa cuando uno se rinde. Y nadie puede rendirse sin callar primero. El ruido no siempre es externo. Hay personas que viven en silencio, pero dentro de su mente hay gritos, debates, miedo, ansiedad. Esa es una de las formas más sutiles de la opresión espiritual. Estás orando, pero en realidad estás discutiendo con Dios. Le pides dirección, pero esperas que sea en tus términos. Le hablas sin parar, pero no le dejas responder. La verdad es que muchos prefieren hablar que escuchar, porque hablar les da control. Pero el reino celestial no opera bajo control humano. Funciona con obediencia. Por eso, la sabiduría empieza cuando dejas de justificarte, de negociar, y simplemente te callas. Y no es fácil, porque callar implica confiar, implica quedarte quieto, cuando todo a tu alrededor te grita que te muevas, implica reconocer que no lo sabes todo, y que tu camino no siempre es el mejor. Y eso para muchos es doloroso. Pero ¿sabes qué es más doloroso aún? Pasar años girando en círculos por no haber escuchado la voz correcta desde el inicio. Tal vez por eso sigues repitiendo los mismos errores. Tal vez por eso tus decisiones terminan en frustración. Porque no fue Dios quien te falló. Fue tu orgullo que no quiso someterse a la dirección divina. Lo peor es que la opresión espiritual a veces se disfraza de independencia. Yo puedo solo. Nadie me dice qué hacer. Sigo mi intuición. ¿Te suena familiar? Pero esa supuesta libertad solo te está alejando del verdadero propósito, el que se forma en la obediencia silenciosa. Ahora escucha esto. La mayoría de los reyes del cielo fueron primeros siervos en la tierra, y todos aprendieron a escuchar antes de actuar. ¿Será que eso es lo que te falta? No respondas todavía, porque en el próximo punto vas a descubrir o qué acontece cuando ignoras esa voz. ¿Y cuánto hizo puede te costar? Te burlas de la instrucción, y después culpas al cielo por tu caos. Hay decisiones que te roban minutos, y hay otras que te roban años. Y lo más trágico es que muchas de esas decisiones nacen de un solo gesto: ignorar el consejo correcto. ¿Cuántas veces sentiste esa incomodidad dentro de ti, ese susurro que decía no vayas por ahí, y aún así lo hiciste? No es que Dios no te habló, sí lo hizo. Pero tu emoción gritó más fuerte. Preferiste seguir al corazón, a tu deseo, a tus impulsos, que someterte a la dirección divina. El problema es que nadie te enseñó que el corazón también miente. Jeremías 17:9 lo dice claro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tú, sin saberlo, confiaste en lo que más te sabotea. Ese es uno de los síntomas más intensos de la opresión espiritual. Creer que puedes confiar en ti, mientras te alejas de la instrucción que te salva. Dios no se queda en silencio por castigo, se aparta cuando no se le escucha. No porque no te ame, sino porque el cielo no funciona bajo desobediencia continua. ¿Te has detenido a pensar cuánto tiempo perdiste por decisiones fuera del propósito? Relación que nunca debiste empezar. Asociación que sabías que no era de Dios. Caminos que tomaste porque parecían buenos, pero que al final solo trajeron confusión. Todo eso podría haberse evitado si hubieras escuchado desde el principio. Pero aquí va una verdad que duele y al mismo tiempo sana. Tu vida no está destruida por falta de amor de Dios, sino por desprecio a su voz. Porque sí, Él te ama, pero también te dio advertencias, señales, palabras, y tú volteaste la cara. Ahora, antes de que caigas en culpa o desesperación, escucha esto. Aún hay tiempo, siempre y cuando decidas, hoy, volver a la instrucción. Pero no lo pospongas. Cada día que ignoras es una semilla de confusión que crece en silencio. Y el fruto de la desobediencia no se ve en el momento. Se cosecha años después. Quizá ese ciclo que vives no es una prueba del enemigo, sino una consecuencia de no haber escuchado. Y mientras no reconozcas eso, vas a seguir culpando a todos, menos a la raíz del problema. Y no se trata solo de escuchar más predicaciones, ni de consumir contenido cristiano. Se trata de volver a ser sensible, de dejar de justificar tu camino,
de inclinar el oído y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero espera, porque en el siguiente punto vamos a desenterrar algo aún más profundo. ¿Qué acontece cuando sabes que Dios te dio dirección? Y aún así, elegiste lo contrario. Dios te dio dirección. Tú elegiste emoción. Haz memoria. ¿Cuántas veces pediste a Dios una señal clara? Oraste, ayunaste, suplicaste, Señor, muéstrame si este es el camino. Y cuando Él respondió, ¿qué hiciste? Lo ignoraste, porque la respuesta no era la que esperabas, porque la dirección divina chocaba con tu voluntad personal, porque lo que Él te pedía dolía demasiado. A veces, lo más peligroso no es no saber qué hacer, es saberlo y decidir lo contrario. Esa es la forma más sutil de la opresión espiritual. Cuando el enemigo ya no necesita engañarte porque tú mismo decides desobedecer la instrucción. ¿Por qué? Porque sigues confundiendo dirección con validación emocional. Y el cielo no valida caprichos. El cielo moldea destinos. Dios no guía para hacerte sentir cómodo. Él guía para transformarte. Pero la transformación incomoda, exige, quiebra. Y aquí es donde muchos se resisten. Quieren la promesa, pero no el proceso. Quieren el propósito, pero no la poda. Quieren dirección, pero solo si se alinea con sus deseos. ¿Y sabes qué pasa cuando la emoción reemplaza la obediencia? Empiezas a construir fuera del diseño. Empiezas a depender de tu lógica, de tus recursos, de tus impulsos, pero lo que nace fuera de la voluntad de Dios, tarde o temprano, colapsa. Lo que no fue fundado sobre revelación será derribado por el tiempo. Apostaría que ya te pasó. Caminar por una ruta que tú sabías que no venía de Dios, pero aún así insististe. Y al final, lo que te prometía alegría trajo frustración. Lo que parecía paz se convirtió en tormenta. Lo que parecía oportunidad se volvió trampa. Y la pregunta que no te deja dormir es, ¿y si yo hubiera obedecido desde el principio? Pero cuidado, la culpa también es opresión espiritual. El enemigo quiere que te estanques en la culpa para que nunca regreses a la obediencia. No caigas en esa trampa. Dios aún habla, aún direcciona, aún restaura, pero necesitas soltar la terquedad, porque aunque Él te ama, no va a obligarte a obedecer. Él ofrece dirección, pero tú decides si caminas o no. Y cada día que postergas es un paso más lejos del diseño original. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es obedecer sin discutir. Es reconocer que tus emociones no son el centro, que la dirección divina no siempre te va a gustar, pero siempre va a ser perfecta. Y aquí viene la parte que duele más. Dios no se adapta a tu plan. Él te transforma para que encajes en el suyo, y si sigues resistiendo, seguirás vagando, porque la teimosía no te lleva al lugar seguro, solo te hace dar vueltas en el desierto. Pero espera, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. ¿Y si el verdadero problema no es que Dios no habla, sino que tu orgullo te impide escucharlo? Dios habla con los que están dispuestos a bajarse de su propio trono. ¿Alguna vez dijiste, Dios no me habla? Seguro que sí. Pero, ¿y si el problema no es que Él no hable, sino que tú no estás escuchando? Mejor dicho, que no quieres escuchar. Porque para oír al cielo primero tienes que bajarle el volumen a tu ego. Y ahí está el verdadero obstáculo, el orgullo. El orgullo es como una muralla interna. No grita, no amenaza, pero te aísla. Y lo peor es que se disfraza de seguridad, de yo sé lo que hago, de ya lo entendí. Pero por dentro estás más confundido que nunca, porque confiar en uno mismo, sin discernimiento, es una forma silenciosa de autodestrucción. Mira, la opresión espiritual muchas veces entra por la puerta del orgullo. Te hace creer que puedes solo, que no necesitas consejo, que ya conoces a Dios lo suficiente como para no depender tanto. Y cuando te das cuenta, estás tomando decisiones sin cobertura, caminando sin dirección y actuando sin escuchar. Hay gente que ora mucho pero escucha poco, gente que ayuna, predica, canta, pero no se rinde, porque rendirse no es algo que se hace con la boca, es una postura del corazón,
y el corazón orgulloso no se rinde, solo negocia. ¿Te suena esto? Dios, si tú haces esto, yo hago aquello. Eso no es obediencia, eso es manipulación espiritual, y el cielo no se mueve por chantaje emocional. Dios no responde al que impone condiciones, responde al que se vacía. Y cuando digo vaciarse, no hablo de humillarse ante los demás, hablo de bajarte del pedestal que tú mismo construiste en tu interior. Ese donde tú decides lo que es justo, lo que es sabio, lo que es mejor para ti. Pero, ¿mejor según quién? ¿Según tu lógica, según tu experiencia, o según el diseño de Dios? Lo que muchos no entienden es que el reino celestial opera bajo humildad, no bajo poder humano. Dios levanta al que se baja, da sabiduría al que reconoce que no sabe. Él se revela en el silencio del que acepta que necesita dirección, no justificación. Y si aún no estás escuchando nada, puede ser que estés demasiado lleno de ti, demasiado enfocado en tus ideas, demasiado apegado a tus planes. ¿Cómo va a entrar la voz del Espíritu si tú ya decidiste lo que quieres oír? Dios no compite con tu ego. Si tú estás hablando más fuerte que Él espera, no por castigo, sino por honra, porque el cielo no se impone, se revela a los que se rinden. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando tú insistes en pedir nuevas instrucciones, pero no obedeces las que ya te fueron dadas? No respondas todavía, porque lo que viene a continuación te confrontará ainda más. Estás repitiendo oraciones que Dios ya respondió. ¿Ya te pasó que sigues orando por lo mismo una y otra vez y el cielo guarda silencio? Te arrodillas, clamas, suplicas, pero nada cambia. Entonces empiezas a pensar, ¿será que Dios no me escucha? Pero la verdad es más dura de aceptar. Sí te escuchó, pero tú no obedeciste. Muchos creen que necesitan una nueva revelación, cuando en realidad lo que necesitan es obedecer la anterior. El cielo no repite instrucciones por capricho. La revelación no se recicla. Si no obedeciste lo que Dios ya te dijo, ¿para qué te diría algo nuevo? Aquí es donde entra uno de los mecanismos más astutos de la opresión espiritual, el autoengaño. Empiezas a hacerte creer que aún estás esperando la voluntad de Dios, cuando lo que en realidad estás haciendo es posponerla porque no te gustó. No era lo que querías, no se sentía bien, no te convenía, y mientras tanto vives repitiendo oraciones vacías, esperando una respuesta que ya fue entregada. Es como si estuvieras golpeando una puerta que ya fue abierta, pero decidiste no entrar. Hay momentos en los que no necesitas una palabra nueva, necesitas carácter, necesitas decisión, necesitas obediencia. El silencio del cielo no siempre es ausencia, a veces es juicio. Y no hablo de castigo, hablo de juicio en forma de pausa. Dios no está obligado a hablarle continuamente a quien desobedece deliberadamente. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Puedes pasar años creyendo que estás en un proceso espiritual, cuando en realidad estás en un estancamiento disfrazado de búsqueda. Puedes pensar que estás esperando a Dios, pero Dios está esperando tu acción. El versículo dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Eso es una advertencia. No seas necio. No sigas dando vueltas por el desierto, cuando la tierra prometida ya fue señalada. No vivas como alguien que necesita ser empujado a la fuerza para moverse en lo que ya fue revelado. Aquí va una verdad que pocos quieren escuchar. Dios no va a redibujar tu camino solo porque tú te negaste a seguir el que Él trazó. Él espera tu obediencia, no tus excusas. Y esa resistencia sutil, esa desobediencia maquillada de esperar, confirmación, no es otra cosa que opresión espiritual en su forma más peligrosa. Porque se ve espiritual, pero es pura rebeldía interna. Ahora pregúntate, ¿será que lo que llamas espera es en realidad evasión? ¿Será que lo que tú crees que es paciencia es solo orgullo en cámara lenta? Respóndete con honestidad, porque en el siguiente punto vas a descubrir quién realmente reina sobre aquellos que saben escuchar. Los que gobiernan en lo invisible
Son los que aprendieron a escuchar en lo secreto. No todo el que habla con Dios reina, pero todo el que escucha a Dios tiene autoridad. ¿Sabes por qué tantos viven confundidos, saltando de una decisión a otra, sin paz ni dirección? Porque quieren gobierno sin sumisión, quieren reinar en la tierra sin inclinar el oído al cielo, y eso, en el reino celestial, no existe. La autoridad no nace de carisma, ni de posición, ni de títulos. Nace de sensibilidad espiritual, y eso se desarrolla en el secreto. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, cuando tú decides callar todo lo demás para escuchar una sola voz, la de Él. Pero eso exige muerte interna, muerte al orgullo, a la ansiedad, a la necesidad de controlar. ¿Por qué? Porque escuchar a Dios no es algo pasivo, es una postura activa del alma, es inclinar el oído y decir, aunque no entienda, confío, aunque no me guste, obedezco. Aquí es donde muchos pierden su corona por no saber inclinarse. La opresión espiritual no solo quiere que te alejes de Dios, quiere que te mantengas activo sin dirección, que hagas 1000 cosas en su nombre, pero sin haber oído su voz, que te canses sirviendo, pero jamás gobernando. El resultado: agotamiento sin fruto, movimiento sin propósito, activismo sin presencia. Isaías lo deja claro: escuchad, y vivirá vuestra alma. O sea, tu alma solo respira cuando escucha. El alma sin palabra es un cuerpo con fe muerta. Puedes tener Biblia, iglesia, ministerio, pero si no escuchas, solo sobrevives, no reinas. Y escucha bien esto: los que verdaderamente gobiernan en lo invisible no son los que gritan más fuerte, son los que obedecen en silencio, que no necesitan demostrar, pero cargan una atmósfera, que no tienen fama, pero portan fuego, que no buscan plataforma, pero llevan palabra. Quizás por eso tú sientes ese fuego dentro, pero aún no viste manifestación externa, porque todavía estás en la etapa de formación. Y en esa etapa, lo más importante no es lo que haces, es cuánto escuchas. ¿Será por eso que estás en silencio ahora? ¿Será que Dios está entrenando tu oído antes de liberar tu voz? No ignores este proceso, porque quien escucha con intención hoy, camina con autoridad mañana. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que tu tiempo de gobernar está cerca. Pero aún falta un paso, porque ¿de qué sirve toda esta sabiduría si no sabes cómo aplicarla en la vida real? Si quieres descubrir cómo activar lo que escuchaste, tienes que ver lo que viene a continuación. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que no se trata de hacer más, sino de escuchar mejor. Sabes que la opresión espiritual no siempre viene en forma de ataques visibles. Muchas veces viene disfrazada de ruido interno, orgullo y evasión. Así que dime, ¿vas a seguir ignorando esa voz? ¿O vas a empezar a inclinar tu oído y obedecer de verdad? Porque la dirección que estás pidiendo puede que ya fue dada. Y si decides aplicar lo que aprendiste hoy, si decides callar tus excusas, tu ansiedad, tus yo creo que, entonces sí, vas a empezar a caminar con sabiduría. Y esa sabiduría no solo cambia tu día, cambia tu destino, pero la escolha ainda es sua. Dios no forza a nadie. Solo guía a los que están dispuestos a bajarse del trono del ego, para sentarse en el lugar correcto, en el centro de su voluntad. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue la parte que más te confrontó? O mejor aún, ¿qué decisión vas a tomar? ¿A partir de ahora? Quiero saber lo que el cielo está empezando a mover dentro de ti, y si quieres seguir profundizando en todo esto, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar la voz que tú estás empezando a reconocer. Porque esto apenas comienza, y lo que viene después puede ser todavía más fuerte.